pero... Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y ya nos acompaña nuestra querida doctora Angeri de Peña, quien es neuróloga, y con ella vamos a estar hablando acerca de algo que es muy común, que afecta mucho a mucha gente, pero que muchas veces la gente ni sabe de qué proviene, por qué ocurre y cómo puede combatirla. Estamos hablando de la famosa, tediosa y molestosa migraña. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Para mí un placer, como siempre, estar acá. Doctora, comencemos definiendo la migraña. ¿Qué hace la migraña un dolor de cabeza distinto, diferente y tan complicado de manejar? Mira, la migraña es una enfermedad con un sustrato hereditario, o sea, un componente genético en la gran mayoría de los casos, que es el dolor de cabeza más frecuente en el mundo. O sea, estamos hablando que alrededor del 12% de la población mundial es migrañosa. O sea, no es un problema nuestro solamente, es un problema mundial. ¿El 12% de la población? Es un dolor de cabeza cuya característica principal es que es discapacitante. O sea, estamos hablando de una enfermedad que no solamente se caracteriza por dolor de cabeza, sino que también tiene otros signos y síntomas que la acompañan y que la hacen muy distintiva de los otros tipos de dolor de cabeza. La migraña como entidad es benigna, o sea, benigna quiere decir que no pone en peligro la vida del paciente. Sin embargo, por la severidad de las molestias que produce, la severidad de sus síntomas y en muchos casos por la frecuencia que ésta tiene, pues generan una gran discapacidad en el paciente, como ya decíamos, que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de esos factores que ya mencioné. Comentaba que es una enfermedad con un sustrato hereditario, o sea que en la gran mayoría de los pacientes podemos encontrar una incidencia familiar, sobre todo en el caso de las mujeres, cuya incidencia es mayor que en los hombres, o sea, la migraña es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y se conoce que tiene un pico de mayor incidencia, que es entre los 20 y los 40 años. Sí hay muchos pacientes que empiezan incluso desde la niñez temprana, pueden verse episodios de migraña, pero en los niños la migraña suele ser más corta y más fácil de manejar, incluso puede ceder sin tratamiento entre 2 a 4 horas. En los adultos pues ya es el síndrome se va complicando bastante más. Doctora, usted hablaba de dos cosas importantísimas que me gustaría que la profundice. Lo primero, nos decía que es un tema hereditario, saber si puede haber fuera de una herencia alguien desarrollar por otras razones una migraña. Y lo otro, el tema de que usted nos hablaba de que hay otros síntomas incapacitantes, además del dolor de cabeza. Sí, así es. ¿Cuáles son esos otros síntomas que la migraña genera que te imposibilitan? Que de hecho, en muchos casos, son incluso más limitantes que el mismo dolor. ¿Cómo? Y de hecho, muchos de ellos pueden aparecer antes, hasta 24 o 48 horas antes pueden aparecer los síntomas. Empezando con lo de la herencia y de que si una persona que no tenga esos antecedentes la puede tener, sí, cualquier persona puede tener una migraña. Ahora, para considerarse un paciente como migrañoso, esas crisis deben ocurrir en varias ocasiones. Estamos considerando que para decirle a un paciente, mira, sí, ya tú eres un paciente migrañoso, debe haber hecho por lo menos 5 episodios a lo largo de su vida, en momentos determinados. Ahora bien, dentro de esos síntomas que comentábamos, la migraña tiene diferentes fases. Tiene una fase de pródromo, o sea, que son síntomas que ocurren durante la crisis, antes de la crisis, que son los que te avisan que te va a venir la crisis. Por ejemplo, síntomas tan extraños o que la gente no asociaría con una crisis de migraña pueden ser cambios en el patrón de conducta, irritabilidad que te puede dar incluso hasta 24 horas antes. Pues, por ejemplo, pueden ser molestias visuales, que suelen ser más cercanas a la crisis de migraña, síntomas sensitivos, por ejemplo, calambres, parestesias, hormigueo alrededor de la boca. Pueden haber síntomas como hiperosmia, o sea, eso quiere decir que me molestan los olores, me vuelvo más sensible a los olores. Fotofobia, que es que me molesta la luz, náusea, vómitos, pueden ser síntomas que ocurren desde antes de la crisis. Y que de hecho son importantes de reconocer porque en la mayoría de los casos esos síntomas en ese paciente van a ser similares. ¿Qué quiere decir? Probablemente mi aura generalmente sea que tengo náusea. Entonces, en mis crisis
como paciente, como Ya tú individuo, sabes que viene el ya dolor. reconocer eso o reconocer esa hiperosmia o esa molestia visual puede ser el síntoma que te avise que la crisis se ha desencadenado. Y en ese sentido, pues trabajamos para tratar de prevenir o evitar que la crisis se vuelva una crisis fuerte, tratar de interrumpir la crisis. Ahora bien, puede ser que el otro paciente, su aura sea sensitiva o visual o de cambio de patrón de conducta, entonces reconocer ese síntoma siempre es importante. Por eso una de las cosas que se recomienda en la consulta de neurología es que el paciente lleve un diario. Bien, y que tú cuando vayas a ese médico, tú puedas darle datos sobre la frecuencia que tiene ese dolor, los síntomas que tú tienes antes, qué tan severa es tu crisis, de qué se acompaña. Y también está la fase pues, propia de la crisis, ya cuando el dolor inicia, y luego está la fase de pósdromo o la fase que viene luego de que se termina la crisis, que es lo que la gente le llama la resaca del dolor de cabeza, que entonces hay debilidad, puede haber todavía cierta molestia, cierto dolor, puede quedar un poquito de la náusea. Un proceso. Bueno, yo no sabía Doctora, que fuera sí. así. ¿Y cómo tratar la migraña? Tratamiento, porque a veces incluso hay personas que apelan a cosas naturales, beben cosas naturales creyendo que eso le va a resolver el problema. Realmente yo tengo una frase que le digo a todos los pacientes y es que el pleito con la migraña es un pleito que usted no echa. O sea, usted la tiene que tratar siempre. El error principal que cometen los pacientes es decir, yo aguanto el dolor de cabeza o todavía no me voy a medicar y voy a dejar que evolucione. Si hacemos eso, lo que hacemos es prolongar el dolor de cabeza, prolongar la crisis, dejar que tenga mayor intensidad y aparte corremos más riesgo de hacer lo que se llama estatus migrañoso, que es una crisis que se prolonga por muchos días, incluso hasta por una semana. Doctor, entonces, y no tiene cura la migraña. O sea, no el que tiene sufre cura. de migraña es para siempre. No tiene cura, o sea que no hay nada que se pueda hacer para usted decirle un migrañoso que jamás en su vida le va a dar una crisis, pero sí se controla bastante bien. Hay muchos tratamientos que se pueden utilizar para reducir la incidencia, la frecuencia, la intensidad de las crisis. Y en las mujeres, el periodo posmenopáusico, con el cambio hormonal que se produce, pues es un factor protector y la frecuencia disminuye dramáticamente después de la menopausia en las mujeres. Ahora bien, un paciente migrañoso siempre tiene el riesgo de poder hacer una crisis. Bueno. Cosas importantes. Número 1, identificar esos síntomas, pero también identificar los detonantes. Bien, el paciente migrañoso tiene mayor tendencia a hacer crisis ante ciertos estímulos. Por ejemplo, algunos de esos detonantes podrían ser la falta de sueño, el estrés, el ayuno prolongado, o sea, saltarse las comidas, ciertos alimentos como los quesos curados, algunos tipos de vino, el alcohol en sentido general para algunos tipos de vino, las nueces están relacionadas, pero aquí volvemos a la individualidad de cada caso. Por ejemplo, tú tienes pacientes que te dicen, mira, yo desde que como chocolate me da la crisis, o mira, desde que me salgo de mi casa sin desayunar me da la crisis, y en otro a lo mejor ese detonante no es tan latente, no es tan importante, y a lo mejor su detonante es que cuando duerme mal me da la crisis. Sin embargo, reconocer esos detonantes también mejora mucho la frecuencia. Bueno, doctora. Es lamentable tan poco tiempo, ¿verdad? Sí. Para el tema tan Te interesante. quedó muchísimo de la migraña. Pudiera ser más adelante, doctora, Será un que placer. tratemos este mismo tema de la migraña, porque es un tema amplio. Hay mucha gente que sufre de migraña y verdaderamente que es molestosa. La buena noticia con la migraña es que hay opciones de tratamiento preventivos incluso que reducen dramáticamente la frecuencia de las crisis y que mejoran en gran medida la vida del paciente. Por ejemplo, una de las opciones preventivas con muy buen resultado es el Botox. El Botox que se utiliza para fines estéticos tiene un protocolo para migraña interesantísimo. O sea que sería muy bueno Doctora, pues, hablar de eso. Gracias, para doctora. irnos a la gente que los ve, que sufre de migraña, que nos está viendo, dónde puede encontrarlas, consultarlas y llamarle para hacer Así sus es. citas. Estoy en MedicalNet B, en la suite 804, con el teléfono 809-368-0303 y en Cedimat con el teléfono 809-565-9989. Gracias, Bueno, gracias a la doctora Angeli de muchísimas Peña. gracias. Muchas Así es. gracias. De esta forma despedimos el programa de hoy, invitándolos para que mañana nos acompañen de 5 a 7 en otra entrega de este Tribunal de la Tarde. Pasen todos una Bye. feliz noche.